Buenas noches, alumnos, retomando nuestras aulas y esperando que ya estén dominando pares craneales. Vamos a pasar a lo que es el sistema motor. ¿Ok? Entonces, el sistema motor constituye una diversa y compleja red de mecanismos que envuelven el movimiento. En esta aula nos vamos a referir específicamente a la respuesta motora como tal, que es la que también vamos a tratar de examinar después en los pacientes, ¿no? Entonces, como les decía, el movimiento mismo es una acción compleja, ¿no? Que tiene que tener un receptor, la respuesta motora, coordinación con el sistema cerebeloso, son varios niveles del sistema nervioso central y periférico que tienen que entrar en lo que es el movimiento y en esta oportunidad vamos a ver solamente lo que es la respuesta motora, ¿no? Como la parte efectiva del movimiento, digamos, ¿no? La actividad motora recibe control de la corteza cerebral, del cerebelo y los ganglios basales, del troncoencéfalo y de la médula espinal, ¿no? El movimiento tiene dos modalidades, digamos, ¿no? La modalidad cinética, o sea, el movimiento mm, propiamente dicho, el que nos traslada un elemento del otro, y el tono muscular. O sea, ese movimiento, la fibra, digamos, en semitensión que nos da la postura, etcétera. Aquí tiene una pequeña área de, aquí tiene una pequeña área de lo que es la área motora, los ganglios basales, las áreas no motoras, cerebelo, los núcleos motores del tronco encéfalo, como decíamos aquí, y la médula espinal, de donde a través de las neuronas motoras va a salir el movimiento. Entonces, vamos a ver esos dos aspectos de la respuesta motora. El movimiento cinético es el desplazamiento de un segmento del cuerpo producido por contracciones musculares bruscas y breves. Por ejemplo, el de llevar la mano al rostro, de, de dar una patada, una cosa así, eh, que tiene un fin, que realmente mueve alguna cosa, digamos, para que me entiendan. Ese movimiento cinético tiene tres niveles. Puede ser voluntario, ¿no? Cuando nosotros nos movemos de un lado al otro. Puede ser automático, ¿no? Donde tiene mucho que ver una parte del tono también, pero es el automático que nos da la postura, el equilibrio, el sistema extrapiramidal, ¿no? Y algunos actos que ya son automáticos y aprendidos, digamos, ¿no? Por ejemplo, caminamos, ya caminamos automáticamente, no le decimos a nuestro cerebro, da un paso atrás del otro, etcétera. Y el último nivel es el nivel reflejo, donde hay, eh, vamos a estudiar un poco parte del tono muscular y del reflejo miotático, ya que es la parte más antigua, digamos, en la evolución del ser humano. El tono muscular, ¿no? Vamos a definir también el tono muscular como un estado de semicontracción permanente del músculo normal, ¿ok? O sea, es un estado entre que las fibras de tensión y relajamiento están funcionando al 50%, digamos, y es lo que nos da la postura del cuerpo, ¿no? Si nuestros músculos no tuvieran tono, seríamos flácidos, digamos, ¿no? Nos podríamos caer como hipotónicos, digamos, ¿no? El sustrato anatómico del tono muscular son las motoneuronas gamas del asta anterior de la médula y cuyos axones van a terminar, cuyos axones van a formar los nervios, van a terminar en las fibras musculares, ¿ya? Entonces, las pequeñas modificaciones o grandes modificaciones del tono aseguran el mantenimiento de la postura muscular. Como les decía, el tono muscular es lo que nos da la postura, ¿ya? Es un estado de semicontracción del músculo
permanente que hace que el músculo tenga una forma, una fuerza y nos dé una postura, ¿ya? Pero con el tono muscular no nos lleva como el movimiento cinético, digamos, mm, de un lado al otro. Esa sería la diferencia. Entonces vamos a estudiar cómo funciona el movimiento voluntario primero, ¿ya? Eh, Hay cositas aquí que están en amarillo, son las cosas que más deben aprender para las pruebas, ¿ya? El movimiento voluntario es fundamentalmente dirigido por el sistema piramidal o córtico espinal. Córtico, estamos hablando de la corteza cerebral, ¿no? Y de la espina de la médula espinal. Eh, a nivel cerebral, la parte de la corteza más encargada de la parte motora del movimiento está fundamentalmente en la circunvolución frontal ascendente, como ya hemos visto en algún momento antes, ¿ya? Entonces es de la corteza cerebral, aquí nosotros tenemos un corte coronal del cerebro que va hacia la médula, ¿no? Entonces la corteza, ¿no? Ahora, esas fibras van a converger, se van a unir, como aquí en el dibujo, y van a ir a la cápsula interna, ¿ya? A la cápsula interna. Ahí bajan por el tronco, ¿no? Por el mesencéfalo, forman los rodetes de la vía piramidal y se decusan. O sea, significa que pasan al otro lado. Y de ahí llegan a la médula espinal, ¿no? Esa decusación en el bulbo es lo que determina que el cerebro de un lado maneje el, los movimientos del otro lado del cuerpo. Y aquí lo contrario, ¿ya? Esta parte quiero que se acuerden bien, porque después vamos a ver aquí el homúnculo de Penfield, que se refiere a la graficación, digamos, si es que existe esa palabra, de las diferentes partes del cuerpo, aquí en la corteza. Y cómo es importante saber que aquí hay varios diferentes segmentos del cuerpo, pero todas ellas se van a unir en la cápsula interna. Por eso que cuando tenemos, por ejemplo, un ABC en esta parte solamente, probablemente la hemiparesia o el defecto motor va a ser solo de un miembro o a preferencia a dominancia de un miembro, lo propio aquí o lo propio aquí. Pues tenemos una vez aquí en las fibras, ¿no? Vamos a tener una gran alteración porque esto abarca todas las fibras de la corteza. Eso para que vayan tomándolo en cuenta. Entonces, otra cosa que quiero que la tengan clara, que el sistema piramidal, ¿ok? Se llama motoneurona o es la motoneurona superior. En el examen físico del sistema motor se deben explorar algunas cosas, ¿no es cierto? Entonces, algunas cosas ya las habíamos visto en el examen neurológico y las vamos a detallar de nuevo aquí. Los movimientos activos, o sea, mover diferentes partes del cuerpo, pedirle al paciente que haga diferentes partes, diferentes movimientos, ¿no? Levantar los brazos, levantar la pierna, etcétera. Y nosotros debemos ver la amplitud, la rapidez de sus movimientos y podemos ir aumentando el grado de dificultad de sus movimientos, ¿no? Poner la mano en la nuca, poner la mano a través de la región dorsal, etcétera. Y importantísimo ver también si esos movimientos son iguales con los dos brazos. O sea, está faltando, pero es importante ver la simetría de esos movimientos. Simetría de los dos lados del cuerpo, ¿no? Aparte de los movimientos activos, tenemos que ver la fuerza muscular, ¿no? Entonces, eso se hace con diferentes maniobras. Las más importantes son las de Barré y Mingasini. Es Barré y Mingasini, aquí falta un espacio. Y otra manera es oponer resistencia a los movimientos ordenados al paciente, ¿no?
Hay varias pruebitas, por ejemplo, que les dé la mano, las dos manos, y que les apriete las manos, ¿no? Ahí de forma subjetiva ustedes van a poder sentir si les está apretando las manos con la misma fuerza en los dos lados, ¿no? Y una prueba simple y fácil de hacer son las pruebas de Barré y Mingasini, ¿ya? Aquí hay una fotito de la prueba de Mingasini para las extremidades superiores y aquí para las extremidades inferiores. Con el paciente en pie o puede ser sentado si es que no puede pararse, eh, no puede quedarse en pie, se le pide al paciente que extienda los dos brazos y cierre los ojos. Es importante que se olviden que el paciente debe estar con los ojos cerrados porque si no los cierra, él puede ver que estaba teniendo un defecto y esforzarse más en el miembro defectuoso automáticamente, digamos, y eso nos puede engañar. Entonces cierra los ojos y se le pide que estire los brazos. Se lo mantiene así por unos minutos, segundos a minutos, y el lado afectado, o sea, si no tiene defecto motor de fuerza, se va a quedar simétrico. O si bajan, van a bajar los dos ya por cansancio. Pero si tiene un defecto motor en uno de los miembros superiores, el lado afectado como este va a empezar a bajar más notoriamente que el otro lado. Entonces es una prueba de una maniobra Mingasini positivo que nos demuestra que un lado está afectado. Lo propio para los miembros inferiores, se le da al paciente que esté echadito, ojos cerrados y manos al lado. Las manos no pueden estar apoyando o haciendo fuerza en el tronco. Entonces lo propio se le pide al paciente que doble las rodillas y que las mantenga así por un tiempo. Si no hay defecto motor, no hay defecto en la fuerza, él va a mantener las dos simétricas o las dos van a bajar al mismo tiempo. En cuanto si hay algún defecto, el miembro defectuoso va a empezar a bajar por la falta de fuerza. ¿Ya? La prueba de Barré es más o menos similar a esta, solo que es de barriga hacia abajo y con las piernitas dobladas también. Y de la misma forma se le pide lo mismo. Sería como esta al contrario, para ver si se le cae una de las piernitas. ¿Ok? También tenemos que ver el tono, ¿no? El tono lo tenemos que ver de los grandes músculos, de los grandes músculos o grupos musculares. Entonces, ver el tono comparativamente de un lado al otro, ¿no? Lo propio del trofismo. El trofismo se refiere a la forma, al volumen del músculo, ¿no? Si este está simétrico, si tiene una atrofia segmentaria, por ejemplo, solo del brazo, si tiene una atrofia del brazo, de todo el miembro, si tiene una atrofia de los dos miembros, etcétera. Si quisieran hacer un examen físico bien detallado, bonito, podrían medir la circunferencia de los miembros, ¿no? Por ejemplo, del muslo. Se mide de los dos lados e incluso en las consultas siguientes se los va midiendo para ver si la atrofia está aumentando, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, está un poco exageradita la foto, pero digamos, tenemos varias cosas para ver. Probablemente este brazo esté con una fuerza normal, a diferencia de este. Miren el trofismo de este brazo en relación a este. No hay nada que decir, ¿no es cierto? Que hay una atrofia muscular marcada y aquí no, ¿verdad? Entonces es importante hacerlo simétrico y comparativo. Y una cosa que ya habíamos dicho, me parece, en la primera aula de examen físico general, tienen que desvestirlo al paciente, tiene que estar bien visible el paciente, porque si no, no se consigue examinar bien. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones del sistema motor? Entonces, son las alteraciones, como habíamos dicho, de la vía piramidal, ¿ya? Entonces, alteraciones del tono, del trofismo, de la fuerza, de los reflejos, de todo lo que nosotros habíamos visto en el slide anterior. O sea, hay alteración de los movimientos, de la fuerza, del tono y del trofismo. ¿Ok?
Entonces, alteraciones del tono sería, un paciente puede estar con tono normal, puede estar con hipertonía o puede estar con hipotonía. Hipotonía generalmente podemos ver en defectos de nervio periférico, hipertonía en afectación del sistema nervioso central. Ya vamos a ver eso mejor. El trofismo, como les decía, puede tener una hipotrofia o una hipertrofia. Los reflejos miotáticos, ¿no? Que antes se los llamaba como osteotendinosos, pero en realidad no son ni osteo ni mucho menos tendinosos, tienen que llamar los reflejos miotáticos. Eso ustedes tienen que ver que sean simétricos también y comparar uno con el del otro lado. ¿Qué déficit podemos encontrar? ¿No? Podemos encontrar, por ejemplo, una alteración solo de un miembro, ¿no? Una monoplejía. Puede afectarse la mitad del cuerpo, que será hemiplejía, ¿no? Un brazo y una pierna. Cuando se afectan los dos brazos, paraplejía, ¿ya? Y cuando se afecta todos los movimientos de todo el cuerpo, como en las lesiones de columna cervical, se denomina tetraplejía. Monoplejía, hemiplejía, paraplejía, tetraplejía. Y también podemos tener una atrofia segmentaria, por ejemplo, solo de la pierna, solo de la mano, etc. Ahora, cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, con una paraplegia, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿ese daño será central, o sea, vía piramidal, o será periférico, o sea, nervio? O sea, estamos hablando de cerebro y médula espinal o raíces nerviosas, nervios periféricos. Eso es lo más importante, me parece, de este tema. Saber reconocer el defecto y saber hacer un diagnóstico anatómico topográfico, que como habíamos dicho en algún momento, el, lo más interesante de neuro es que el primer diagnóstico al que tenemos que llegar en neuro es topográfico y a partir de ahí el nosológico, ¿ya? Entonces, esto es lo que yo quisiera que se memoricen. Sería una excelente pregunta de examen. ¿Cuál es la lesión de neurona motora superior? Cuando hablamos de lesión de neurona motora superior, estamos hablando del sistema nervioso central, o sea, fascículo piramidal, o sea, corteza cerebral y sustancia gris de la médula espinal, ¿ya? Entonces, cuando es cerebro, cuando es neurona superior, la parálisis o la paresia, parálisis pérdida total del movimiento y paresia pérdida parcial, es de tipo espástica. O sea, hay una hipertonía de los músculos, ¿ya? Los reflejos están aumentados, ¿ya? O sea, hay una hiperreflexia miotática, ¿ya? Se alteran también los reflejos superficiales, ¿ya? Y aparecen los reflejos patológicos, como Babinski y Hoffman, ¿ya? Y algunas veces pueden haber sincinesias. ¿Qué son las sincinesias? Contracciones musculares involuntarias que están, que aparecen cuando se hace un movimiento voluntario, ¿ok? Entonces, que me digan en el examen estas cuatro cosas, seré inmensamente feliz. Parálisis o paresia espástica, hiperreflexia miotática, reflejos aumentados, ausencia de reflejos superficiales, o sea, se pierden los reflejos superficiales y empiezan a aparecer los reflejos patológicos, Babinski y Hoffman. Ya, les mostraré esto. Esta es la forma adecuada de hacer para encontrar el signo de Babinski. ¿Ok? Este es el dedo mayor, dedo gordo, como decimos, y el estímulo se hace en este sentido,
¿no? Con algún objeto que tenga punta, o mal como lo hacemos a veces con la llave, ¿no? Con una llave. Es en este sentido, ¿ya? Esto también se llama reflejo, sería la forma de buscar el reflejo plantar, que cuando positivo se llama Babinski, ¿ya? La respuesta normal, cuando hacemos esto en la planta del pie, es que hay una flexión de los dedos, ¿ok? Flexiona los dedos, reflejo plantar en flexión, mal llamado Babinski negativo, pero puede ser llamado Babinski negativo. Ahora, cuando realizamos el mismo estímulo y los dedos tienen una extensión, sobre todo el primer dedo tiene una extensión, o sea, el extendido hacia arriba, es Babinski positivo. Esta pequeña señal, este pequeño signo, es muy importante porque nos determina con 100% de eficacia que hay lesión del sistema nervioso central. ¿Ok? Aquí tienen un Babinski, es así el Babinski. A veces el Babinski puede ser tan severo que estimulan lo que se llaman los reflejos sucedáneos de Babinski, como apretar la pantorrilla o frotar aquí fuertemente en la pierna y el paciente extiende el dedo, ¿ya? Y el reflejo de Hoffman se hace de la siguiente manera. Se extiende con una mano, se tiene la mano del paciente y se aprieta como tocando una tecla, digamos, de un piano, la falange distal del dedo, ¿no? Se aprieta y se lo suelta, digamos, ¿ya? Eso va a provocar cuando hay lesión de motoneurona superior, una contracción involuntaria de flexión de la mano. Ok. Entonces, la lesión de motoneurona superior, entonces, es afectación de la vía central, cerebro y sustancia negra de la médula espinal, ¿no? Ahora, la lesión de motoneurona inferior ya es el fascículo espinomuscular. Son desde el asta anterior de la médula hasta la terminación nerviosa en los músculos, ¿ok? Entonces aquí, la parálisis o paresia, parálisis pérdida de movimiento total y paresia pérdida parcial es flácida. Hay hipo o arreflexia, o sea, los reflejos están disminuidos o no existen, ¿ya? Los reflejos superficiales no se alteran, o sea, estamos hablando de los reflejos superficiales abdominales, cremasteriano, etcétera. No existen reflejos patológicos, o sea, el reflejo plantar es normal, no hay Babinski en otras palabras, y generalmente la atrofia muscular es temprana, ¿no? En el de superior veíamos que había sincinesias, que son movimientos anormales asociados a un movimiento voluntario. Aquí existen fasciculaciones, que son movimientos de los músculos en reposo, digamos, ¿ya? Eso en cuanto al movimiento voluntario, ¿ok? Ahora, vamos a ver algunos aspectos del movimiento automático. El movimiento automático es comandado por el sistema extrapiramidal, ¿no? El movimiento voluntario hemos visto piramidal. Este movimiento automático extrapiramidal. Ustedes ya saben, ¿no? Pues estudios en anatomía, que el extrapiramidal está conformado por estas estructuras, ¿no? Cuerpo estriado, glóbulos pálidos, tálamo, subtalámico de Lewis, núcleo rojo y sustancia negra, ¿ya? Sustancia negra. Eh, el movimiento automático tiene íntima relación con el sistema reticular ascendente activador, cerebelo y cerebro, lógicamente, ¿no? En el examen físico del movimiento automático tenemos que ver de nuevo el tono, la forma de las masas musculares, la postura y los movimientos involuntarios, ¿ya? La hipotonía nos muestra unas masas musculares sin relieve, ¿no? La consistencia de los músculos es blanda y los movimientos pasivos se realizan con mayor amplitud, ¿no?
La hipertonía, al contrario, es mayor consistencia del músculo. Los movimientos pasivos ya no se logran con la misma longitud, digamos, con la misma amplitud. Son menos, son más limitados, ¿no? O sea, en la hipotonía el movimiento se va de más y en la hipertonía es más difícil realizarlo, ¿no? Ahora, para nosotros diferenciar la hipertonía del movimiento automático y la hipertonía del movimiento voluntario que hemos visto anteriormente, aquí hay una tablita, ¿ya? La hipertonía extrapiramidal del movimiento automático se llama rigidez. Hipertonía piramidal, síndrome motoneurona superior de cerebro y sustancia negra, es espasticidad, ¿no? La diferencia de la hipertonía extrapiramidal es que mejora con los movimientos, que habíamos dicho que son más amplios. En cuanto a la hipertonía piramidal, empeoran con los movimientos, ¿ya? Eh, la rigidez empeora con el reposo y en vía piramidal mejora con el reposo. En la extrapiramidal afecta más a los músculos proximales, en cuanto la hipertonía piramidal más a los músculos distales. En la extrapiramidal aparece lo que se llama el signo de rueda dentada, es decir, ustedes agarran el brazo del paciente, eh, lo extienden totalmente, lo flexionan y lo extienden. Entonces van a sentir como que el movimiento estuviera fraccionado, como si fuera una rueda dentada, ¿no? Lo que no existe en el piramidal. En la hipertonía extrapiramidal no hay parálisis. Y la parálisis es una característica sine qua non de la vía piramidal. Los reflejos miotáticos están normales, la extrapiramidal, y están aumentados en la piramidal. Ok, entonces, eh, en relación al movimiento automático, a los movimientos automáticos, las alteraciones de esos movimientos automáticos se llaman discinesias, ¿no? O sea, movimientos involuntarios. De ellos tenemos algunos que se los voy a citar aquí. El temblor es una contracción alterna, involuntaria y rítmica. Rítmica es la palabra clave aquí, de grupos musculares opuestos, ¿no? O sea, flexión, extiende, flexión, extiende, flexión, extiende, entonces eso da el tremor, ¿no? El temblor. Si es extrapiramidal, aumenta con el reposo y mejora con el movimiento y con el sueño, ¿ya? Por ejemplo, si es un paciente con Parkinson, él está en reposo y está temblando, sobre todo en las fases iniciales, él está temblando, temblando, temblando el viejito, y cuando le piden que, digamos, haga una maniobra con los dedos, cuente los dedos, etcétera, mejora el temblor, ¿ya? En cuanto, si el temblor es de cerebelo, él está en reposo, no tiembla, y cuando le piden que agarre una punta bola, digamos, ya empieza a temblar, ¿no? Y cuando está terminando, digamos, le decimos que escriba su nombre, por ejemplo. Al final del movimiento tiembla más. En cuanto extrapiramidal, mejora con el movimiento, ¿ya? Ahora, algunas veces podemos encontrarnos con temblor por tóxicos, ¿no? Por drogas, etcétera. Ahí el temblor es fino y rápido. La corea son movimientos breves, rápidos, distales y explosivos que no tienen un sentido ni coordinación. O sea, sentido significa que no tienen un fin, digamos, ¿no? No tienen un fin, como arreglarse el cabello, etcétera. Son movimientos rápidos, que alguna vez los han debido ver en la calle, ¿no? Es un movimiento sin sentido y pasa. Otra vez le da y pasa, ¿ya? Entonces, la atosis es un movimiento ya más lento, vermicular, contorsionado, que es más en las manos, los dedos, ¿ya? La distonía
La distonía es una postura normal resultante de la torsión de los músculos. Afecta más las extremidades y el cuello. Provocan deformidades fijas, ¿no? Es lo que se llaman la distonía de torsión. Son los pacientes que alguna vez ustedes han de ver en la calle, que están andando y de repente hacen un movimiento con el cuello, llevan el cuello a un lado y recuperan. Después van más allá y otra vez les da y tiene un movimiento anormal y recuperan. Son lo que se llaman las distonías de torsión, ¿ya? Los tics, que son contracciones musculares espontáneas, estereotipadas, y se repiten de forma irregular, que pueden ser sobre todo en ansiedad, en trastornos de personalidad, y el hemivalismo, ¿no? El hemivalismo es parecido con la corea, solo que el hemivalismo es, digamos, de un lado solamente del cuerpo, digamos, solamente el miembro superior derecho, digamos. Es un movimiento muy amplio, es estirar el brazo y es como dar un sopapo, digamos así, como dar un tapa, como dar un sopapo así violento y pasa, y se presentan las lesiones del núcleo subtalámico de Lewis o en sus conexiones. Disculpe, me quitó el corrector en todos los en, le puso en. Ok, entonces ya hemos visto el movimiento voluntario, el movimiento automático y vamos a ver ahora el movimiento reflejo. Lógicamente el movimiento reflejo tiene como base al arco reflejo, ¿no es cierto? Como ya lo han estudiado en fisiología, el arco reflejo en neurofisiología, tiene estas características, ¿no? Estos componentes, el receptor, la neurona aferente, que llega al sistema nervioso central, la neurona eferente y el órgano efector, ¿no? El movimiento reflejo es una respuesta que puede ser motora, como puede ser secretoria, o sea, alguna glándula, predecible, involuntaria y constante. O sea que si yo te tomo el reflejo de la rodilla, por ejemplo, el rotuliano, por más que no quieras hacerlo, lo vas a hacer porque es involuntario, ¿no? Y cada vez que lo haga, va a ser de la misma forma, la respuesta va a ser la misma. Eso significa que es constante como respuesta a un estímulo, ¿ya? Tenemos varios reflejos para estudiar, ¿no es cierto? Lo que se conocen como reflejos superficiales, el reflejo corneal, que tiene que ver con el quinto y el séptimo par, el nasal, con todos estos pares craneales, y el faríngeo. Estos son los reflejos superficiales mucosos, ¿ya? Los reflejos superficiales abdominales, que son los que más deberíamos examinar. El superior nos muestra la integridad de T8, T9, las raíces dorsales estamos hablando, ¿no? El medio es T10 y el inferior es T11, T12, ¿ya? El reflejo cremasteriano es L1 y el plantar S1, S2. Ahora, los reflejos miotáticos profundos, digamos, tenemos que clasificarlos de alguna manera para ver su presencia y su evolución en caso de alteraciones. No hay reflejos, cero. Una cruz, hiporreflexia, es un reflejo que se presenta poco. 2 a 3 cruces es normal y 4 cruces es hiperreflexia, ¿ya? Tenemos el reflejo mandibular que tiene que ver con el quinto par, el bicipital C5, C6, el tricipital C6, C7, estilo radial C6, C7, C8, estilo cubital C7, C8. El patelar, o sea, el rotuliano, L2, L3, L4 y el aquilio S1, S2, ¿ya? La disminución del reflejo, como habíamos visto, es motoneurona inferior, ¿no? Se produce por interrupción del arco reflejo, se da en las polineuritis, destrucción del asta anterior de la médula, raíces nerviosas, ganglios sensitivos o cordones posteriores de la médula. En cuanto al aumento de estos reflejos, ¿no? Estamos hablando de los miotáticos, son alteración de la motoneurona superior igual a síndrome piramidal. Aquí les traigo algunas fotitos en cuanto
no podamos hacer las prácticas de lo que son esos reflejos. El nasal que se hace estimulando la nariz, mucosa nasal con un pequeño algodón, el corneal, un pequeño algodón en la córnea, eh, el faringio, ¿no? El faringio con mucho cuidado, que a veces en las personas histéricas puede estar abolido. Los reflejos superficiales abdominales, ¿no? Que se produce el estímulo, ¿no? El superficial, el medio y el inferior, y el ombligo se va a ir hacia el lado estimulado, ¿ok? Perfecto. El reflejo cremasteriano, que se estimula la parte inguino de la región cremasteriana, y el reflejo es que el testículo del mismo lado sube, ¿ya? Y los reflejos miotáticos, aquí tenemos el rotuliano patelar, ¿no? El pie descansadito, se hace el estímulo con el martillo, el bicipital, el estilo radial y el tricipital, ¿no? Si la pandemia no nos permite, vamos a hacer eso en las prácticas, ¿ya? Ok, algunos otros aspectos del sistema motor. El reflejo, hablando del movimiento reflejo, habíamos dicho, es una respuesta motora secretoria, predecible, involuntaria y constante, ¿no es cierto? Entonces, podemos dividir también algunos reflejos en reflejos viscerales y reflejos patológicos. Un reflejo visceral, por ejemplo, es el reflejo fotomotor a la luz, que tiene en su estructura el segundo par craneal. El cilio espinal, ¿no? El cilio espinal es un reflejo que se aprieta en la parte del esternocleidomastoideo del trapecio, y como respuesta a ese dolor existe midriasis. Tenemos los reflejos vesicales y rectales, ¿no? Que son el S2, S3 y S4. El reflejo masivo de Redox, que se provoca en la lesión completa de médula espinal. Por ejemplo, se sufre el trauma total en médula espinal y hay un vaciamiento súbito de la vejiga recto, flexión de miembros inferiores y sudoración con hipotensión, ¿ya? Es importante que sepan porque en este reflejo de Redox existe hipotensión, y normalmente, ¿qué nosotros hacemos con la hipotensión? Damos líquido, ¿no es cierto? Pero estos pacientes, más que líquido, necesitan una amina vasoactiva, porque no es un problema de líquido, es un problema de reflejo parasimpático. Y los reflejos patológicos que aparecen en las lesiones de motoneurón superior son el signo de Babinski, ya lo habíamos mencionado, el clonus, ¿no? Que es a la repetición de un movimiento de flexo-extensión del pie cuando se hace un estímulo. Esto les voy a enseñar en la práctica. El reflejo de Hoffman, que lo habíamos visto, que es la prensión forzada de una flexión forzada cuando se estimula la falange distal del dedo medio. La prensión forzada, o sea, tipo una mano de garra en las lesiones prefrontales. Y una cosa importante es el automatismo medular, ¿no? Que a veces son el paciente tiene un trauma raquimedular, está parapléjico, y con algunos estímulos puede haber flexión del miembro estimulado, extensión del contralateral o algunos movimientos sin estímulo, que a veces el paciente confunde y cree que está recuperando movimiento, la familia cree que está recuperando movimiento, y en eso tienen que ser conocedores de este fenómeno, porque no pueden darle esperanza a un paciente que está parapléjico, que está recuperando el movimiento, siendo que eso es un reflejo solamente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos síndromes motores, ¿ya? Entonces, los síndromes motores, habíamos dicho el síndrome piramidal, ¿verdad? El síndrome piramidal igual síndrome de motoneurona superior, ¿ya?
Entonces, el síndrome piramidal, aquí tenemos la área motora primaria. El síndrome piramidal, o sea, esa pérdida de movimiento por afectación cerebral, síndrome piramidal, puede ser porque se afecta la corteza cerebral, ¿no? O puede ser subcortical, o sea, por debajo de la corteza. ¿Dónde va a ser? En la cápsula interna. Entonces, les vuelvo a decir, después vamos a ver en el capítulo de ABC que hay accidentes vasculares de arteria cerebral anterior que irriga este pedazo y arteria cerebral media que irriga este otro pedazo. Entonces, cuando se afecta específicamente una de esas arterias, el defecto motor es parcial, digamos así, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se afecta solo esta parte, probablemente la hemiparesia va a ser más de miembro inferior, ¿no? Y un poco de brazo y codo. Si se afecta más esta parte de la corteza, ¿no? Probablemente va a ser más mano, miembro superior, boca, rostro. Ahora, si todas estas fibras convergen en la cápsula interna y el problema se presenta aquí, entonces va a afectar todas las fibras, ¿no? Cuando se afecta aquí en la cápsula interna, la hemiparesia ya es simétrica, o sea, em, la pérdida de fuerza es la misma en miembro superior, en rostro y en miembro inferior y superior, ¿ya? Entonces, esto de aquí es lo que se llama el homúnculo de Penfield, ¿ya? Que es la representación gráfica de los grupos neuronales que tenemos en la corteza cerebral motora. ¿No? Entonces, piensen conmigo, ¿por qué que el rostro y la lengua están tan grandes? Porque nosotros tenemos movimientos muy desarrollados en el rostro y en la lengua, ¿no? ¿Por qué que el miembro superior y sobre todo la mano está tan grande? Porque nosotros en esta corteza hemos desarrollado con el pasar de los años una gran capacidad de movimientos finos elaborados con la mano, ¿no? En cambio, el resto del miembro inferior y parte del miembro superior tiene un movimiento más automático, digamos, ¿no? No hacemos, por ejemplo, con el pie, no hacemos grandes cosas, ¿no? Realmente todo lo hacemos con la mano. Esta representación gráfica de nuestro cuerpo, del homúnculo de Penfield, sería más o menos así. Homúnculo de Penfield, mucho en el rostro, grande en la lengua y los labios, unos gigantes y el resto del cuerpo más pequeño. Una, una foto más del homúnculo de Penfield, ¿ya? Del área motora primaria. Esta sería la forma en que estamos cortando el cerebro, digamos, y nos está mostrando de esta manera. Vean siempre que la lengua, el rostro, la boca grandes, la mano grandota y el miembro superior un poco más que el miembro inferior, ¿no es cierto? Entonces, todas, cuando se afecta esto, van a dar más miembro inferior. Cuando se afecta esta parte, seguramente la hemiparesia va a ser más fácil braquial. Ahora, cuando se afecta por aquí, no deja pasar nada de esto aquí, entonces será simétrica, que se llama, o sea, proporcional. Existen algunos otros síndromes motores, como el síndrome de tallo cerebral, que tiene las siguientes características. La lesión del mismo lado de los pares craneales y el síndrome piramidal contralateral. ¿Ok? Acuérdense de la decusación de la vía piramidal en el bulbo y de la situación de los núcleos de los pares craneales. El síndrome medular de las astas anteriores tiene características de motoneurona inferior, es asimétrico, es instalación rápida y, como habíamos dicho, existen fasciculaciones. El síndrome de las raíces motoras, ¿no? El déficit motor es simétrico, como en el síndrome de Guillain-Barré. Pues aquí estamos hablando ya de raíces nerviosas, motoneurona inferior también.
Y los síndromes de nervios periféricos que también son motoneuronia inferior con alteraciones sensitivas, ¿ya? Entonces, eso sería en relación a lo que es el sistema motor. ¿Qué cosas para recalcar aquí que me gustaría que sepan? La distribución del homúnculo de Penfield, que nos va a ayudar mucho en lo que es ABC después. Em, que sepan los reflejos superficiales, miotáticos, viscerales y patológicos. Y con lo que les prometo, las definiciones de temblor, corea, tetosis, distonía, tics, hemivalismo. Y lo que sin duda les voy a preguntar en el examen será la lesión de motoneurona superior y lesión de motoneurona inferior. ¿Ok? Esto de las pruebas de Barry y Mingasino es bueno que lo sepan para su práctica profesional y fundamentalmente eso. Muchísimas gracias.